Imagínate un mundo donde tu sueño más profundo, el matrimonio, resulta ser solo una frágil ilusión, hábilmente tejida a lo largo de siglos de engaños, intrigas políticas y sangrientas disputas. Y si el propio fundamento sobre el que descansa la sociedad moderna, la unión de un hombre y una mujer, fuera en realidad un gran engaño histórico, descubrirás por qué nuestros antepasados, cuyos nombres pronunciamos con reverencia, vivían según reglas completamente diferentes, y cómo los textos más sagrados del mundo pudieron ser interpretados en contra del sentido común. Nos sumergiremos audazmente en las profundidades inexploradas de las relaciones humanas, donde la poligamia era la norma y los celos una forma de arte. Y al final de esta odisea impactante, cuando creas que todos los enigmas han sido resueltos, comprenderás por qué hoy los votos matrimoniales suenan tan diferentes y que se esconde detrás de la fachada de la familia más común. ¿Estás listo para descubrir cómo un capricho real cambió para siempre el mundo del cristianismo y cómo tradiciones milenarias fueron pisoteadas por el oro y el poder? La sombra del pasado. ¿Cuándo la poligamia no era pecado? En el año 2020, en la constitución de una de las mayores potencias del mundo se introdujo una formulación que, en apariencia, era inquebrantable y no requería explicación. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Pero permítanme decirles que, bajo esa máscara de obviedad, se esconde un abismo de contradicciones capaz de sacudir los cimientos mismos de nuestras creencias. Esta estricta formulación excluye de la unión consagrada por la ley no solo a quienes buscan el amor fuera de los marcos tradicionales, sino también a grupos demasiado tradicionales, cuyas raíces se remontan a la más remota antigüedad. Me refiero, queridos míos, a los polígamos. Hoy en día, la poligamia, y vamos a usar este término más amplio aunque menos preciso, está estrictamente prohibida en casi todos los países desarrollados. En algunos lugares, estos matrimonios solo conllevan sanciones civiles, pero en ciertos estados, tales uniones incluso pueden ser castigadas penalmente. Muchos de ustedes probablemente se están sonriendo ahora, imaginando esas uniones arcaicas y preguntándose cómo podrían reconciliarse con las tradiciones ortodoxas. Pero, como suele suceder, el diablo está en los detalles, y la realidad resulta ser mucho más paradójica e inquietante. Y es precisamente aquí donde comienza nuestro viaje. Por sorprendente que parezca, muchas de las principales religiones del mundo, en esencia, inclinaban a las personas hacia la poligamia, aunque hace mucho tiempo dejaron de declararlo abiertamente. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué fuerzas dieron forma a estas antiguas costumbres? ¿De qué dependía la elección entre la poligamia y la monogamia? ¿Y qué papel jugó el Estado en todo esto? Y, por último, hablamos mucho sobre la poligamia masculina, pero ¿qué hay de la poliandria? Para entender todo esto, tendremos que sumergirnos en los polvorientos archivos de la historia, en investigaciones antropológicas y, por supuesto, en los textos sagrados que guardan los secretos de milenios. Voy a intentar exponerles todo esto de tal manera que no puedan apartar la vista, porque la verdad a veces es más aterradora que cualquier ficción. Los mandamientos de los antepasados. La bendición o la maldición de la poligamia. Para entender de dónde nos cayó encima esta poligamia, vamos a empezar desde el principio. El Antiguo Testamento, un libro venerado por miles de millones, narra la historia del primer judío, Abraham. Vivía con su esposa Sara, y su única tristeza era la ausencia de hijos. Y aquí es donde empieza lo más increíble. Sara, en un arrebato de desesperación, hace algo que hoy en día no solo se consideraría inaceptable, sino también moralmente reprobable. Ella le propone a su esposo tomar como segunda esposa a su propia sirvienta, Agar. Y Abraham acepta sin dudarlo. Agar le da a luz a su primogénito, Ismael, quien, según la Biblia, se convirtió en el antepasado del pueblo árabe. Pero pronto el Señor, como si quisiera confirmar la corrección de la elección de Abraham, le envía alegría también a Sara, quien le da a Abraham un hijo, Isaac. ¿Qué conclusiones podrían sacar de esta historia las personas que interpretaban las Escrituras de manera literal, sin ninguna alegoría? El Altísimo no solo no castigó a Abraham por la poligamia, sino que, al contrario, después de su segundo matrimonio le envió un hijo al anciano Abraham y a su primera esposa. Esto no fue un castigo, sino una bendición.
Es una indicación directa de que el mandamiento más importante, sed fecundos y multiplicaos, puede cumplirse de cualquier manera. Y esa manera, como pueden imaginar, era muy diversa. El texto del Antiguo Testamento no es simplemente un conjunto de historias, es una crónica de costumbres. Y muestra que la poligamia no era en absoluto un fenómeno aislado. Los reyes judíos Saúl y David tenían varias esposas. Muchos han escuchado la historia del rey Salomón y la reina de Saba. El gobernante la tomó como esposa, pero pocos saben que, de hecho, él ya estaba casado en ese momento, y no solo una vez. La Biblia afirma que el rey Salomón tenía, atención, al menos 700 esposas y 300 concubinas. ¿Lo castigó Dios por eso? Sí, pero solo porque tomó como esposas a mujeres paganas. El mero hecho de la poligamia no fue puesto en duda. Todas estas historias pueden sonar hoy como anécdotas curiosas de un libro religioso antiguo, pero para las personas cuya vida giraba en torno al servicio a Dios, estos fragmentos al menos generaban una actitud neutral hacia la poligamia o incluso los convertían en fervientes defensores del matrimonio múltiple. Para los primeros judíos, la poligamia era un fenómeno completamente común. En el Deuteronomio se describía una práctica según la cual, si unos hermanos vivían juntos y uno de ellos moría sin descendencia estando casado, el hermano del difunto debía unirse a la viuda y tomarla como esposa. Una práctica inusual, incluso impactante, pero aquí está lo interesante, el Talmud del siglo IV de nuestra era incluye una historia sobre 13 hermanos casados. Todos, excepto uno, murieron sin hijos. Toda la responsabilidad de continuar la familia recayó sobre el último de los hermanos. Y él, para sorpresa de todos, se casó sucesivamente con las 12 viudas y llegó a ser padre de 36 hijos. Fue un triunfo de la fertilidad, el orgullo de toda la comunidad. Pero ese orden de las cosas no podía durar para siempre. El ocaso de la poligamia. ¿Cómo fue cambiando la fe bajo la presión del tiempo? Las religiones, al igual que otros fenómenos sociales, no existen en el vacío. Respiran el aire de su época y se adaptan al entorno de sus seguidores. A los judíos, privados de su tierra y dispersos por el mundo, les tocó vivir codo a codo con culturas monógamas de Europa. Y para el siglo IX, la poligamia empieza a desaparecer poco a poco. Entre los judíos del norte y este de Europa, la poligamia fue prohibida alrededor del año 1000, pero no para siempre, sino solo por otros 1000 años. Qué salvedad tan curiosa, ¿no te parece? Cuando en el siglo XX surgió el Estado de Israel, una de las primeras decisiones de los rabinos fue prohibir el matrimonio con 2 o más mujeres para todas las comunidades por igual. Y esta vez, de manera indefinida. Y en el Cairo, Egipto, desde el siglo IX, se llevaba un registro sumamente estricto de todos los documentos legales de la comunidad. ¿Y qué es lo que encontramos allí? Contratos matrimoniales. Lo que hoy está de moda, ya florecía en todo su esplendor en aquel entonces. Eso sí, las condiciones eran impactantes. Hoy en día, es raro ver que un hombre acepte tomar una segunda esposa solo con el consentimiento de la primera. Es más, si la esposa estaba de acuerdo pero luego cambiaba de opinión, el marido le concedía el divorcio junto con una suma considerable de dinero y, según el contrato, debía estar presente el testigo más importante, su madre, quien presenciaba todo y escuchaba cada palabra. ¿Ahora entienden de dónde vienen los chistes sobre las madres judías? Esto no es una invención, sino un reflejo de antiguas tradiciones donde la voluntad de la mujer tenía una fuerza increíble. El famoso erudito judío Maimónides incluso consideraba la poligamia como una práctica que no debía estar limitada por los deseos de las esposas. En sus reflexiones, llegó a la conclusión de que un hombre podía casarse con varias mujeres, incluso con 100, y la primera esposa no podía impedirlo. Pero los rabinos se mantuvieron firmes y prohibieron la poligamia para todas las comunidades. Una tradición que duró milenios cayó bajo la presión de un mundo cambiante. Cristianismo, de Adán y Eva a disputas sangrientas. Ya hemos aclarado el judaísmo, pero existe una religión que tomó y desarrolló muchos de sus valores y postulados. ¿Qué nos dice el cristianismo sobre la poligamia? A primera vista, la mayoría de nosotros somos producto de la cultura religiosa cristiana. Sabemos perfectamente que ni el catolicismo ni la ortodoxia aprueban la poligamia. Desde su punto de vista, parece casi una tradición pagana, ajena a la moral cristiana. Pero incluso aquí, los teólogos tenían sus dudas. Intentaron fundamentar la monogamia a través de Cristo.
Decían que, así como la Iglesia era la única novia para él, nosotros también debíamos ser fieles a un solo cónyuge. En lugar de la historia de Abraham y Sara, se hacía hincapié en Adán y Eva, la pareja monógama clásica. Sin embargo, no lograban esconder bajo la alfombra la vida cotidiana de los patriarcas del Antiguo Testamento. El famoso teólogo Aurelio Agustín llegó a un compromiso. Afirmó que la poligamia podía ser compatible con el derecho natural, especialmente en tiempos de guerra u otras catástrofes, es decir, que literalmente le fue dada al ser humano por derecho de nacimiento. Un franciscano del siglo XIV señalaba que la poligamia, a diferencia del adulterio y el divorcio, solo estaba prohibida por los cánones de la Iglesia, pero no por la Biblia. Por eso, según él, la poligamia era mucho mejor que el adulterio o el divorcio. ¿Lo escuchan? Un hombre de fe afirmaba abiertamente que la poligamia era el mal menor. Pero la verdadera discusión sobre cuántas esposas es mejor tener, una, dos o tres, ni siquiera había comenzado aún. La ciudad alemana de Münster, en la década de 1530, en pleno apogeo de la Reforma. En la ciudad había una enorme diáspora protestante. A los católicos eso definitivamente no les gustaba, y se quejaban de las monjas que, ignorando todos sus votos, se entregaban a la lujuria y participaban en orgías diarias. Aquí también hubo lugar para la poligamia. Supuestamente, los protestantes, siguiendo el ejemplo de los héroes del Antiguo Testamento, decidieron que se les permitía tener varias esposas. Parte de estas historias divertidas, por supuesto, no son más que leyendas y cuentos católicos, pero la Reforma protestante intentaba deshacerse de todo aquello que no estuviera claramente establecido en las Escrituras. Como era de esperarse, las leyes sobre la poligamia también fueron puestas en la mira. Los protestantes rechazaron la definición católica del matrimonio como un sacramento y abrieron la puerta para convertir el matrimonio de un acto religioso en uno civil. Con la poligamia, la situación era más complicada. Después de todo, los protestantes no surgieron de la nada. Más de 1500 años de propaganda monógama no pasaron en vano, y la población percibía todas esas referencias al Antiguo Testamento no con alivio, sino con recelo. La poligamia no se consideraba un bien absoluto entre la gente. Un brusco regreso a las tradiciones de los patriarcas habría llevado a que Martín Lutero, Juan Calvino y otros ideólogos simplemente fueran empalados por la multitud. Y ninguno de los principales protestantes quería evidentemente entrar en conflicto con las masas populares, aunque tampoco abandonaron del todo la idea. Además, pronto surgió una razón para ello. El capricho real y la conspiración anglicana. ¿Cómo logró un solo hombre cambiar el mundo? Enrique VIII, el famoso rey inglés cuyo nombre está rodeado de gloria y sangre, se hizo célebre por decapitar a sus esposas a diestra y siniestra. Pero ¿cómo justificaba él mismo semejante crueldad? La cuestión era que no tenía un heredero varón. ¿Y sobre quién más podía desquitarse si no era con sus pobres esposas? Sobre todo porque Enrique claramente no sabía nada de genética ni de cromosomas. Y es entonces cuando entran en escena los protestantes, como sombras del pasado trayendo verdades olvidadas. Los teólogos protestantes le informaron al rey que la bigamia era para él una mejor opción que el divorcio. Martín Lutero declaró que, aunque la ley divina no acepta el divorcio, los ejemplos del Antiguo Testamento le dan al rey la oportunidad de casarse con otra mujer. Al final, Enrique, para llevar esto a cabo, sin pensarlo mucho, simplemente inventó una iglesia con él como figura principal, el anglicanismo. Piénsenlo, queridos míos, toda una confesión cristiana, que existe hasta el día de hoy y que está encabezada por el monarca inglés, es el resultado del deseo de un solo rey de simplemente cambiar de esposa. ¡Qué increíble coincidencia!, ¿no les parece? ¿Qué tan fácilmente cambian los dogmas milenarios bajo la presión de la voluntad real? Pero los intentos de legalizar la poligamia en Europa no terminaron ahí. A finales del siglo XVIII, el reverendo inglés Martin Madan escribió un extenso tratado en el que abogaba por la legalización de la poligamia. La idea era que un hombre se considerara casado con cualquier mujer con la que hubiera tenido relaciones. Madan definía el matrimonio como la unión carnal entre un hombre y una mujer soltera, y afirmaba que si tal relación fuera reconocida como una forma divina de matrimonio, el modelo de negocio de los burdeles ingleses simplemente colapsaría y la lujuria desaparecería para siempre. Estas ideas no eran simplemente reflexiones al aire. Londres servía con las ideas de Madan.
Cartas interminables, epigramas y panfletos aparecían casi en cada periódico. Famosos caballeros ingleses, en no menos famosos clubes ingleses, organizaban acalorados debates sobre si Madame tenía razón o no. El tratado dio en el clavo, dejando al descubierto la hipocresía de la sociedad. Hoy en día, el cristianismo a veces hace la vista gorda ante la poligamia. Además de los protestantes, incluso los católicos en África a menudo se convierten en polígamos. Cabe señalar que esta práctica pasa de largo en la ortodoxia. Aquí, la adhesión a las tradiciones es tan fuerte que cualquier discusión sobre la poligamia termina antes de empezar. La monogamia es una revelación impactante de la naturaleza y de la humanidad. Vemos que ni el cristianismo ni el judaísmo son religiones monógamas en estado puro. No estamos considerando el Islam, pero aquí ustedes ya saben sin mí que los musulmanes no se oponen a la poligamia. Pero si las raíces de la monogamia no están en la religión, ¿entonces en qué? Veamos a los animales. Miren a las hermosas aves, los cisnes. Forman lazos de por vida y solo en caso de la muerte prematura de la pareja buscan una nueva pareja. Pero el asunto es que esto es un fenómeno muy raro en la naturaleza. Solo entre el 3 y el 5% de los animales son monógamos. En los humanos, la situación es diferente. Según investigaciones sobre el verdadero registro de las relaciones humanas de 1.231 comunidades en el planeta, solo 186 son monógamas, 453 practican la poligamia de vez en cuando, en 588 es común la poliginia y en 4 la poliandria. Es decir, la monogamia representa una norma excepcional solo en el 15% de las comunidades humanas. No es mucho, ¿verdad? Las estadísticas son implacables y cuentan otra historia. Senderos inexplorados de los antepasados, del caos primitivo a las leyes de Hammurabi. Todo se debe a nuestros antepasados. El primatólogo Alan Dixon, en sus trabajos, llegó a la conclusión de que los predecesores del Homo sapiens eran polígamos, al igual que los primeros humanos. Esto también lo confirman otros biólogos y fisiólogos. Los cambios comenzaron a ocurrir en etapas más tardías, cuando la sociedad humana empezó a volverse más organizada. Surgió un problema: varios hombres podían quedarse con todas las mujeres de la comunidad. A los demás machos les quedaban 3 caminos: resignarse a la soledad y morir sin descendencia, ir a quitarles mujeres a los vecinos o rebelarse. Fue precisamente la rebelión de los hombres solteros contra la poligamia lo que cambió el enfoque hacia el matrimonio, pero esta postura contradecía los principios de los primeros estados. ¿Cuál era el interés del Estado? Ellos necesitaban un crecimiento de la población. Cuanta más gente hubiera, más súbditos habría para trabajar en los campos y, lo más importante, para la guerra. Las famosas estelas con las leyes de Hammurabi nos mostraron que un hombre con una esposa estéril o enferma tenía derecho a tomar una segunda compañera. Por eso es lógico que muchos pueblos del sur, incluidos los judíos y los árabes, adoptaran la poligamia como una forma aceptable de relación. Pero en Europa lo veían de otra manera. Las sociedades libres de Grecia no eran partidarias de la poligamia. Las excepciones eran los macedonios y espartanos, considerados medio bárbaros, para quienes la guerra era la principal ocupación de la vida. A menudo ignoraban el principio de un hombre, una mujer. El caso de los espartanos es especialmente interesante, pero hablaré de ello un poco más adelante, porque sus tradiciones les van a sorprender hasta lo más profundo. El golpe romano y la paradoja africana. ¿Cómo el dinero creó la monogamia? Se preguntarán, ¿y quién instituyó la monogamia como una institución plena y mandó la poligamia al olvido de la historia? Fueron los antiguos romanos, y lo hicieron guiados por un motivo puramente racional. Necesitaban regular adecuadamente a quien le correspondería la herencia tras la muerte del jefe de familia. No había ninguna moral ni trasfondo religioso. La propiedad y el dinero, ante todo. Para mantener principios claros de herencia, los romanos estaban obligados a tener solo una esposa o un esposo. Las leyes del siglo III decían que nadie bajo el dominio romano podía tener abiertamente 2 esposas, y a quienes intentaban ir contra la ley se les consideraba deshonrosos. Cuando el Imperio Romano se volvió cristiano, la poligamia fue aún más perseguida. El emperador Teodosio prohibió directamente la poligamia y otras costumbres matrimoniales judías, como él las llamaba.
Fue precisamente la influencia de Roma, entrelazada con el cristianismo, la que aseguró el triunfo de la monogamia en Europa. La posterior expansión de los europeos, tanto militar como cultural, convirtió la unión de un hombre y una mujer en la norma principal del planeta Tierra. Pero mientras Europa jugaba a la monogamia y Oriente Medio se aferraba a la poligamia, en África las tradiciones eran de lo más variadas, en algunos lugares se permitía la poligamia, en otros se prohibía, aunque lo más común era que se permitiera. Pero lo sorprendente es que hoy en día África es la región más polígama del mundo. Y no se trata solo del Islam, la esclavitud también influyó en esto. Debido a la venta de esclavos, la gente empezó a tener no solo métricas como la altura, el peso y el sexo, sino también un precio en el sentido literal. Los hombres adultos y fuertes eran mucho más útiles para las labores, por lo que la demanda por ellos era mucho mayor. El ritmo de extracción de esclavos fue tan alto que simplemente empezaron a faltar hombres. Los habitantes de África sacaron una conclusión sencilla: ¿qué sentido tiene aferrarse a la monogamia? Había que cambiar el propio concepto de matrimonio. El 11% de la población del África subsahariana vive en matrimonios polígamos, incluso los cristianos. El desequilibrio de género no pudo pasar desapercibido, y la sociedad de muchos países africanos se adaptó a ello. Aborígenes, irlandeses, increíbles matices de la naturaleza humana. Y África no es el único caso. Cuando los europeos se encontraron por primera vez con los grupos étnicos de las islas del Pacífico, no se sorprendieron demasiado. Los aborígenes, como era de esperarse, no conocían la palabra de Dios y practicaban activamente la poligamia. Un misionero del siglo XIX observó que un hombre en Nueva Guinea podía tener tantas esposas como pudiera permitirse, normalmente 5 o 6. Pero aquí está lo interesante: mientras algunos misioneros, que defendían con vehemencia que las esposas en esos matrimonios peleaban sin parar, otros antropólogos consideraban que esas relaciones eran bastante armoniosas. Cuando los jefes traían una nueva esposa, al principio las esposas anteriores se indignaban y se quejaban, pero solo por un tiempo. A menudo, ellas mismas se acercaban al esposo y le proponían sumar otra esposa al equipo. Y no solo lo proponían, sino que participaban activamente en las negociaciones del traspaso, como si se tratara de futbolistas. A veces, las esposas anteriores tenían derecho a opinar en la elección de nuevas parejas y no siempre veían en ellas una amenaza o motivo para los celos habituales. Hay otro ejemplo: los aborígenes australianos. Muchas tribus todavía son bastante polígamas. La tribu Martu, en el desierto occidental de Australia, practica activamente los matrimonios de un hombre con varias hermanas. Por supuesto, no son sus propias hermanas, sino de otra familia, no son parientes. Una familia típica de la tribu se ve así: un esposo, dos esposas que son hermanas entre sí y su madre. Te preguntarás: espera, ¿y qué tiene que ver la madre aquí? Es sencillo: ella se queda con sus hijas incluso después del matrimonio, para transmitirles conocimientos y enseñarles cómo llevar la vida cotidiana. Y como las hermanas crecieron juntas, les resulta más fácil repartirse las tareas del hogar. De todo lo que acabas de escuchar, se puede sacar una conclusión lógica: la poligamia es un estado bastante natural para el ser humano. Pero para que se arraigue y se convierta en una institución aceptada por todos, se necesitan fundamentos. Primero, el Estado o la sociedad deben estar motivados para preservar esta tradición. En Oriente Medio, la poligamia era sumamente valorada por la alta natalidad y se justificaba de todas las formas posibles. Cuantos más descendientes, más fuerte es la tribu, más poderosa es el ejército, más rica es la tesorería. Era pura pragmática, sin sentimentalismos. En segundo lugar, la religión, que va de la mano con las tradiciones de los pueblos, también suele favorecer la poligamia. El Islam o el judaísmo temprano no me dejarán mentir, ya que ofrecen una justificación religiosa para tales uniones. Imaginen cómo esto fortalecía la fe y la unidad de la comunidad. En tercer lugar, las catástrofes o las guerras. A menudo, cuando caía la natalidad, la poligamia se convertía en la única opción adecuada, incluso fuera de África. Paraguay, en el siglo XIX, siendo mucho más europeizado, hizo la vista gorda ante la poligamia. Todo porque, después de una guerra devastadora con sus vecinos, los hombres representaban solo el 20% de toda la población del país. No era una cuestión de moral, sino de supervivencia nacional. Si no hay natalidad, no habrá país.
El capricho real y la conspiración anglicana, cuando un solo hombre cambió el mundo. Sin embargo, la poligamia popular, es decir, la poligamia entre la gente común, no es un fenómeno tan frecuente. Si no eres un gigoló, tu principal tarea como hombre, además de la reproducción, es proveer a tu esposa de techo y comida, y eso casi siempre ha estado al alcance solo de la nobleza, y así ha sido siempre. En la época del Neolítico tardío, la sociedad se desarrollaba rápidamente, surgían las primeras ciudades y, junto con ellas, la desigualdad. Aparecen líderes, jefes, reyes, faraones o sacerdotes. No es tan importante cómo se llamen. Lo importante es que en sus manos se concentra un poder personal gigantesco. Pero el poder tenía otra dimensión, la sagrada. El gobernante, casi sin excepción, debía ser hombre. Precisamente la fuerza masculina se asociaba con el poder supremo. La famosa faraona Hatshepsut a menudo se veía obligada a vestir ropa masculina y a ponerse una barba postiza en las ceremonias oficiales para no romper el estereotipo y que nadie dudara de su derecho divino al trono. En el contexto del culto a la fuerza masculina de los reyes, la poligamia parecía casi una condición obligatoria. Además de sus funciones religiosas, la poligamia real cumplía otro papel, el de unir. En el Imperio Inca existía una leyenda que decía que el primer gran gobernante del pueblo tomó esposas de todos los pueblos conquistados. No era simplemente un matrimonio, era una alianza política sellada con sangre y carne. El Inca principal poseía una autoridad única. Él era el único que podía otorgar el derecho de tomar esposas adicionales a sus allegados. Esto era una recompensa por la lealtad y a veces una herramienta para forzar la obediencia. El derecho a la poligamia era muy valorado. Según los testimonios de los españoles, para los incas poseer muchas esposas era un signo de grandeza y riqueza. En esencia, el gobernante controlaba un recurso sumamente importante, las mujeres adicionales. Mientras que los monarcas europeos otorgaban tierras por servicios, los incas repartían esposas. Sobre esto, entre otras cosas, se construyó el imperio más poderoso de los pueblos originarios de América. Pero también existían sistemas más sencillos. Los jefes de los antiguos germanos tomaban varias esposas no por lujuria, sino por la necesidad de alianzas políticas. La hija de otro jefe unía con lazos de sangre a las sociedades vecinas. Así, poco a poco, se formaron grandes alianzas de pueblos germánicos, a los que estaba destinado destruir Roma. Y el ejemplo más destacado de poligamia entre los gobernantes cristianos fue Irlanda. Las leyes locales permitían abiertamente la poligamia, y eso en un país cristiano. Lo que resulta aún más sorprendente es que las leyes no solo no condenaban los celos entre las esposas, sino que incluso fomentaban sus peleas al estilo de los reality shows actuales. Los códigos eximían por completo a la primera esposa de cualquier responsabilidad por todo lo que pudiera hacer durante las 3 primeras noches tras la llegada de la segunda esposa, salvo matarla. La segunda esposa tampoco se quedaba atrás. Ella tenía derecho a causar daños con las uñas, insultar, arañar y cortar el cabello. Así era una típica familia polígama irlandesa. La Iglesia Católica, como es de esperar, no podía mirar esto con indiferencia. En el siglo XII, el rey de una de las tierras irlandesas tenía varias esposas e hijos. El Papa le propuso que se quedara con 6 de sus esposas y siguiera siendo reconocido como rey, siempre y cuando renunciara a cualquier matrimonio futuro. Bueno, parecería que podría haber más. Pero el Papa subestimó al rey. Él se negó. El amor conquistó el poder. La revolución del sultán y las intrigas chinas. Me encanta que hayan cambiado dinastías. Imperio Otomano, siglo XVI. El sultán provocó un terrible escándalo con sus perversiones. En su harén del Palacio Viejo, las mujeres susurraban entre sí con desconfianza. Nadie podía recordar un comportamiento similar. Cuando los rumores sobre el sultán anormal se difundieron ampliamente, los visires y pachás empezaron a preguntarse a qué podría llevar tal perversión. Un comerciante europeo escribió que el sultán sorprendió a todos sus súbditos. Empezaron a pensar que estaba hechizado. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó? El sultán Suleimán se volvió monógamo. En vez de disfrutar culturalmente de todo su harén, compuesto por esclavas de todas partes del mundo, simplemente se enamoró de la esclava eslava Roxelana. A Roxelana le estaba destinado eclipsar a toda la corte. Ella manejaba a su esposo con tanto éxito que él se olvidó por completo de las demás mujeres. Un día, al sultán y a su madre les regalaron a cada uno una hermosa esclava rusa.
Cuando las chicas llegaron al palacio, Roxelana armó tal escándalo que la madre del sultán, quien le había dado su esclava a Suleimán, tuvo que disculparse durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo. Así fue como una mujer eslava llamada Alexandra resultó ser más fuerte que todas las costumbres tradicionales de la poligamia. Historias similares ocurrieron también en China. Allí, los emperadores eran formalmente monógamos, con un importante, pero estaban literalmente atrapados por sus concubinas. Cada persona novia en el imperio del centro consideraba un honor tener varias sirvientas que no le dejaran pasar frío por la noche. La tarea de la esposa principal del emperador en este mini harén era desempeñar el papel de soberana, pero entre las mujeres. Ella mandaba sobre sus compañeras menores, y la mayor virtud era considerada la capacidad de dominar sus celos. Nos ha llegado la historia de cómo una de las emperatrices personalmente seleccionaba concubinas de entre los pueblos conquistados para su esposo. Los antiguos comentaristas elogiaban a la emperatriz que no solo evitaba los celos, sino que también creaba armonía entre las concubinas. Pero los escenarios al estilo de Roxelana tampoco eran raros. La concubina ocupaba todos los pensamientos del gobernante, y esto llevaba a la tragedia. El emperador Chen Shubao estaba tan enamorado de su concubina que ella se sentaba en sus piernas incluso durante las reuniones de estado y emitía sus propios juicios. No hace falta decir que él fue el último de su dinastía. Cuando los enemigos irrumpieron en la capital, perdonaron al emperador, pero a la concubina la descuartizaron. Así es como una pasión desmedida puede llevar a la ruina de imperios. El secreto de la poliandria. Cuando una mujer tenía varios esposos y por qué esto era ventajoso. Como aclaré al principio, la palabra poligamia no significa solo tener varias esposas. Existieron sociedades donde una esposa podía tener varios maridos y sobre ellas es imprescindible hablar. En general, esta variante de la poligamia nunca fue especialmente popular. Solo en 4 sociedades modernas la poliandria, o el tener varios esposos, se considera la norma. ¿Cuál es la razón? Pues en ese mismo país. Si la poligamia permitía aumentar el crecimiento de la población, la poliandria, por el contrario, lo reducía, lo cual, por decirlo suavemente, iba en contra de los objetivos del gobierno. No es de extrañar que ya en la antigua Sumeria la poliandria fuera severamente castigada. A la mujer que tomaba varios maridos había que apedrearla como correspondía. En Esparta no se practicaban esos castigos. Para los espartanos, la tarea más importante era criar guerreros poderosos. Y cómo se lograra eso era una cuestión secundaria, lo principal era el resultado. Plutarco describe situaciones así en Esparta. A veces, hombres mayores con esposas jóvenes buscaban a chicos jóvenes y atléticos. El esposo podía ofrecerle a este joven a su esposa como pareja sexual, y adoptaba con gusto al hijo que naciera de esa unión. También ocurrían situaciones opuestas. Un hombre respetable, que admiraba a la esposa de otro por sus hijos hermosos y su carácter ejemplar, podía recibir el permiso del marido para tener relaciones sexuales con ella. Ninguno de estos casos es un ejemplo clásico de poliandria, pero definitivamente tampoco pueden considerarse ejemplos de monogamia. Sombreros con cuernos de los hunos y las montañas del Tíbet. ¿De dónde vino la poliandria? Las sociedades nómadas de Oriente a menudo seguían sus propias tradiciones particulares. El pueblo de los hunos blancos también se hizo famoso por esto. Entre ellos, la poliandria se volvió muy popular. Las mujeres casadas de los hunos blancos llevaban sombreros con cuernos. No como los de los vikingos de las películas. No. La cantidad de cuernos debía corresponder al número de esposos. Por lo general, los esposos eran hermanos de sangre. Y si no había suficientes hermanos, encontraban a otro hombre al que reconocían como un nuevo hermano. Entre los tibetanos y los pueblos cercanos a ellos, la poliandria entre hermanos sigue siendo la norma. Según un estudio realizado en los años 80 del siglo XX, en una de las aldeas tibetanas, el 52% de los matrimonios eran monógamos. En un tercio de los casos se daba la poliandria entre hermanos, y en el resto, la poliginia entre hermanas. ¿Por qué ocurrió esto? La respuesta hay que buscarla en la tierra. A las regiones montañosas del Tíbet les falta abiertamente superficie fértil. Dividir la familia de los hijos se vuelve costoso. No solo habrá más descendencia y no habrá manera de alimentarla, sino que además las nuevas parejas monógamas tendrán que buscar un lugar donde vivir. Con la poliandria entre hermanos, este problema desaparece. El exceso de hombres se queda con una sola esposa, reduciendo la natalidad y sin dividir el linaje. Fue una forma genial de sobrevivir en condiciones difíciles.
Curiosamente, la poliandria ha empezado a regresar últimamente también al sur del Himalaya. La razón es la siguiente: en la India hay un desequilibrio brutal a favor de la población masculina. Como resultado, aunque no sea de manera oficial, a veces los hombres emparentados comparten una sola esposa. Teniendo en cuenta que Asia se está volviendo cada vez más influyente y rica, podríamos estar ante un renacimiento de la poligamia. O, quizás, ante otra transformación del instituto del matrimonio. Eso sí, la historia demuestra que esto suele llevar muchos años. Así que no se apresuren ni a alegrarse ni a entristecerse. Comparte esta fascinante inmersión en la historia del matrimonio con tus amigos, tu esposo o tu esposa. Porque la historia no es solo un conjunto de hechos, es la clave para entender cómo llegamos a ser quienes somos y qué nos espera en el futuro. Escribe en los comentarios si crees que la monogamia es el único camino correcto o si estás dispuesto a admitir que la historia podría tomar un rumbo completamente diferente. Gracias por ver hasta el final. Si te ha parecido interesante, suscríbete al canal y activa la campanita. Se vienen muchas más historias que seguro no escucharás en la televisión.